Qué reto, señores, el entender y comprender los alcances de esta ley. Qué gran reto para todos, juristas, profesores, jueces, deudores, acreedores, en fin, todos los interesados en el tema del negocio crediticio. Es como empezar de cero, prácticamente. Es una reforma tan profunda en el sistema de garantías inmobiliarias que cambia todo. Esto pues nos coloca en una situación pues algo difícil, porque aparte de la novedad y el cambio radical, porque estamos frente a un cambio radical en el sistema legal de garantías mobiliarias, tampoco hay experiencia ni a nivel nacional ni a nivel internacional, que sé que hay otros países donde ya se puso en marcha esta ley, pero realmente en fechas relativamente recientes. De manera que la experiencia la están tratando de obtener también en esos otros países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Colombia y México. Para entender un poco esto, y oyendo a los disertadores de la anterior mesa, del anterior panel, pues estamos observando que hay elementos no solo jurídicos, sino hay importantísimos elementos de orden económico, de orden político, axiológico, ideológico, aparte de aspectos propiamente también de tipo registral, que alguien por ahí mencionó las dificultades que podrían haber a nivel de registro. Creo que mañana hay una mesa sobre este tema que toca temas registrales. Entonces todo esto está involucrado y realmente ha sido y es necesario seguir debatiendo sobre una visión en abanico global de esta ley tan sui generis, que nos viene sin duda alguna del norte. En ese sentido estamos claros del origen de esta ley. Decía don Walter que esta ley es para fomentar la inversión de capitales de transnacionales. Bueno, podría ser. A mí me parece que en todo caso, pues, eso no es ilegal, ¿verdad? Es legítimo si ese es el caso. En ese sentido, pues, quisiera rescatar un par de ideas. Esta ley, me parece a mí, y habiendo leído exhaustivamente y revisado repetidamente todas las actas de la Asamblea Legislativa donde se medio discutió la ley, que un propósito esencial que no se ha mencionado, me parece acá, de la ley teleológico es el emprendedurismo privado. Yo diría que ese es un fin fundamental de esa ley, el emprendedurismo, que bueno, de alguna manera no es la vocación ni la mentalidad tradicional en este país, hay que decirlo, lamentablemente es así. En este país ha privado históricamente, por lo menos en los últimos, 40 años, una vocación que podríamos decir de asistencialismo, de dependencia económica, social del Estado y sus instituciones. Entonces, venir un poco a rescatar lo que es la libertad individual, la autorresponsabilidad económica y el desarrollo económico personal bajo el control del individuo, creo que reta el sistema de alguna manera, casi que es la cultura y esto la contracultura. Me parece a mí que eso hay que hacer esa indicación desde el punto de vista ideológico, axiológico. Hay un valor ahí valioso que se viene a rescatar, y es ese que les decía, del emprendedurismo a través de la dinamizar los sectores que han estado, digamos, más aislados del crédito
financiero bancario, es decir, la clase media baja y la clase baja, las clases populares. Nadie lo ha dicho también, me parece que no lo mencionó, lo insinuó el señor Corrales, pero expresamente no se ha dicho que esas clases, esos sectores de la población no son sujetos de crédito. Es la realidad, no son sujetos de crédito. Entonces esa ley, aunque tiene vocación universal, ecuménica, no sé si tal vez fue un error en ese sentido de los legisladores, aunque tiene esa vocación, el sentir, después de leer las actas de la Asamblea Legislativa, es que está dirigido a esos sectores, a los pequeños comerciantes, a los pequeños industriales, a las MIPYMES, ¿verdad?, que son micros, medianos y pequeños empresarios. A eso se está dirigido la ley específicamente o especialmente, según así consta en las actas de la Subcomisión Económica, Asuntos Económicos de la Asamblea. Eso es, si aplicáramos el artículo 10 del Código Civil sobre las normas de hermenéutica legal, lo que nos daría un poco lo que sería el espíritu de la ley, que va en contra un poco de esa realidad que yo les trato así de dibujar, de ser una sociedad donde el emprendedurismo no está debidamente, digamos, promovido, ni muchas veces, hay que decirlo, no es fomentado, no es querido. En algunos sectores no se quiere por razones ideológicas que haya emprendedurismo de nadie en realidad. Y yo creo que no es ese el ideal, no es eso lo que se busca en esta sociedad, y no es eso pues lo que nos plantea justamente esta ley. Esta ley, entonces, ya lo han dicho, busca dinamizar el acceso al crédito, pero con ese propósito. Es un propósito que hay que leerlo entre líneas. Desde luego que se introduce, ya lo han mencionado acá, un sistema sumamente ágil para la recuperación del crédito por parte del acreedor. Sobre eso podemos hablar ahora un poco más adelante, porque no puedo escaparme a hacer unos comentarios sobre los aspectos generales de fondo de esta ley, y mi disertación va dirigida entonces en un sentido general para pasar enseguida a ver algunos aspectos, hacer algunas precisiones en tema de las garantías específicas del derecho civil. Bien, para mí ese es el objetivo central de la ley. No es promover el consumo, como también creo que se mencionó en el panel anterior. No es promover el consumismo. No es para que se saque un préstamo para ir a ver a la Sele, al próximo campeonato internacional. No es para eso. No es para comprar el último televisor de plasma o de pantalla plana. No es para eso. La ley es para comerciantes y entre comerciantes e industriales. Sin embargo, por esa disposición de universalidad que se le dio a la ley, pues aplica a todo el mundo. Todos tenemos que pasar por ese filtro, y ahí pues posiblemente haya alguna crítica que se le pueda hacer, indudablemente. Y creo que los bancos, para evitar esta apertura excesiva hacia el consumismo, deberían diseñar políticas claras de préstamos bajo esta figura en asocio con la banca de desarrollo. Creo que tiene que ir de la mano, ambos proyectos o ambas leyes van a tener que ir de la mano. ¿Cuál es el corazón de la ley? Bueno, algo fantástico, algo totalmente inusitado, como es unificar todas las garantías mobiliarias existentes. Eso es algo tremendamente ambicioso, tremendamente complejo, sorprendente, que puedan haber mezclado un montón de figuras que andan cada una dando vueltas individualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora todas reciben un tratamiento uniforme. Bueno, eso yo lo veo positivo. Yo no veo nada especialmente criticable o indebido en eso. Me parece que eso da seguridad, da certeza
al tratamiento de los créditos, de las garantías a los créditos, da mucha certeza. A excepción, creo que ya lo han dicho, de lo que son las prendas tradicionales, que ahora vamos a referirnos a ello, las prendas tradicionales sobre vehículos, que quedan excluidas por mandato expreso de la ley. Luego viene, dentro de esto que yo llamo el corazón de la ley, la ampliación sustancial de los tipos de bienes muebles susceptibles de darse en garantía. Ya lo comentaron aquí bastante, don Álvaro Mesa hizo lectura de varias disposiciones sobre esto, no vamos a repetirlas. Es algo muy valioso también que tiene la ley, indudablemente, ya se ha comentado su implicación económica desde el punto de vista del acceso a nuevos créditos, que para mí, contrario a lo que tal vez se ha mencionado, son créditos de riesgo. Nadie ha dicho aquí, y creo que va a ser una función de la banca, hacer estudios de riesgo. Es una función normal de los departamentos de los bancos encargados de hacer los estudios de riesgo. Y yo creo que son préstamos que tienen su riesgo, ¿verdad? Me parece a mí que, por las razones que vamos a explicar ahorita, hay riesgo en estos préstamos. Yo no veo a la banca tampoco deseosa de prestar con riesgo. Esto es algo que habrá que resolver en su momento, pero es parte de lo que se requiere considerar para, no sé, para ponderar correctamente, por ejemplo, cuando se afirmaba que aquí van a venir inversionistas financieros a dar dinero a manos llenas, qué sé yo, si en realidad estos son préstamos de riesgo a deudores que tienen ingresos muy limitados. Así que yo no veo grandes transnacionales interesadas en traer un montón de dinero para prestarle especialmente a personas que tienen esas condiciones particulares. Me parece importantísimo, como parte del corazón de la ley, un principio que hay que llamar como principio de publicidad. Publicidad, hay que darle especial énfasis a este concepto para la constitución eficaz y válida de la garantía mobiliaria. Es una publicidad muy simplificada, muy simplificada. Ni siquiera la ley habla de registro, habla de archivo. Vean ustedes qué curioso, hay que tener cuidado con el lenguaje. No se crea en la ley un registro de garantías mobiliarias, no. Se crea una oficina, un departamento que es parte del registro de bienes muebles, pero en sí mismo no es un registro formal. Es un archivo, es lo que dice la propia ley. De manera que tampoco es una inscripción formal, es una, alguien lo dijo ya, inscripción noticia, altamente simplificada, con bajísimo costo, que se espera que el registro respete este mandato de la ley. Es importantísimo porque ha fracasado un poco el punto en otro país, creo que en Perú me parece, o en Guatemala, por los altos costos registrales que le aplicaron, creo que fue en Guatemala. Casi se podría decir que es una nueva forma de publicidad, pero es publicidad al fin y al cabo, mediante una abstracción entre el contrato base de préstamo de crédito y el contrato de garantía. Es decir, se va a separar eso a nivel registral, se registra solamente la garantía, el contrato de crédito no se va a registrar como tal. Entonces, hay cierta abstracción que es interesante, importante señalar, que va a presentar la inscripción de la garantía. Este principio de publicidad, está en el artículo 17, es ese corazón, es parte de ese corazón de la ley, y que vamos a ver en un momento que está con algún problema. Creo que es importante advertirlo para encontrar alguna solución o alguna alternativa. Para lograr estos propósitos, la ley establece todo un régimen novedoso, como les decía, que entre otros aspectos comprende los siguientes de interés. Ya se ha dicho, el derecho del deudor a utilizar
transformar, disponer y vender libre de gravámenes el bien dado en garantía. Se dinamiza así económicamente el aprovechamiento de la garantía. Esto es algo trascendental y que, por cierto, lo decía don Federico, se debilita el principio de rey persecutoriedad de la garantía mobiliaria. En ese sentido, el derecho de garantía mobiliaria, pues, tiene en entredicho su naturaleza jurídica. Yo creo que, a pesar de que la ley diga que es un derecho real, eso sería un derecho sui generis, derecho real muy sui generis, sin los elementos tradicionales, como vamos a ver de estas explicaciones, sin todos los elementos, sin elementos esenciales que debe tener todo derecho real. En algunos momentos se debilita o se extinguen en su totalidad. Y aquí lo vemos, este problema de la falta de rey persecutoriedad. Simplicidad en el trámite de cesión de garantía de créditos y cuentas por cobrar, ya también se ha mencionado. Oigan, el derecho del acreedor a intervenir en el negocio del deudor, ejercer control y suspender sus derechos de venta de los bienes en garantía. El acreedor tiene derecho, cuando en algún momento él vea que está comprometida la obligación, que se está incumpliendo, él puede suspenderle los derechos de venta al deudor y congelar prácticamente el negocio. Importantísimo, creo que va a ser desarrollado mañana con amplitud, la privatización de la ejecución y remate y eventualmente hasta la venta directa de las garantías en varios casos. Es decir, Federico decía que era una suavización de la prohibición de la lex comisoria. Bueno, se podría decir que no es la inserción total de una lex comisoria radical, pero sí es un cambio esencialísimo en el sistema de ejecución y remate. Luego tiene algo que no lo he visto mencionar muy rápidamente, don Federico habló de la apropiación de la garantía. El concepto más conocido internacional es el derecho a la llamada reposesión o apropiación privada de la garantía que desecha la prohibición de la lex comisoria. Bueno, esto es interesantísimo, este tema de la reposesión, hasta películas hay. No sé si ustedes han podido ver, hay 2 películas, yo me tomé el tiempo para buscarlas. Hay una película que se llama El Reposedor, de 1984, que es tipo comedia, y hay otra película de reposesión, The Repo Man, el hombre reposesionador, de Jude Law, creo que se llama ese actor. Bueno, es un caso singular, ¿verdad? Es la reposesión de órganos trasplantados que no se pagan. No sé si está por ahí en la televisión, la pasan cada día por medio, ¿verdad? Algo bastante curioso. Pero sí, también me tomé el tiempo para revisar en internet el negocio de reposesión. En los Estados Unidos es un negocio amplísimo, extendidísimo. Hay empresas en todos los estados de reposesión de vehículos. El año pasado reposesionaron 1.600.000 vehículos. Y ustedes pueden poner ahí videos donde aparecen estas empresas contratadas bajo el auspicio, digamos, de este tipo de legislación, donde llegan a quitar el carro al propietario, ¿verdad? Y ahí se observa toda la discusión, todo el pleito, y le dice la mujer, bueno, deme las llaves, ¿qué prefiere, darme las llaves o traigo al policía? Usted escoge, porque tienen opción y está en la misma ley esa posibilidad de traer una orden más formal con la policía. Pero si se ha pactado en el contrato, el acreedor tiene derecho de buscar a un agente reposesionador y esta persona va y toma los bienes. Toma los bienes. De eso se trata. Por eso, no sé si alguno recordará hace años y hasta ahora que veo la ley, honestamente yo tomo conciencia de qué fue lo que pasó.
Aquellos americanos que vinieron, gringos que vinieron con un yate, lo dejaron en la playa, un yate grande, y de repente aparecieron un grupo de personas que se pensaban que eran criminales, y hubo esta protesta oficial porque se posesionaron del yate y se lo llevaron. Y resulta que era la ejecución de una garantía por un reposesionador, ¿verdad? Eso era la situación. Aquí, pues, la ley limita la reposesión a los bienes muebles, a todos los bienes muebles que se puedan dar en garantía, salvo los vehículos en este momento, ¿verdad? Finalmente, la ley echa mano, lo decía don Walter, a sistemas tecnológicos digitales vía Internet para distintos actos jurídicos a nivel registral mediante formularios muy sencillos que incluyen formulario de constitución, de modificación, de traspaso y de ejecución también, con solo un formulario de ejecución inscrito que posiblemente va a costar unos $10, se registra en 1 minuto. Con solo eso ya usted tiene la garantía, tiene el derecho a ejecutar. No necesita abogado, no necesita notario. Yo sé que los notarios están un poco indispuestos, pero por otro lado, la ley les habilita bastante con el tema de las subastas privadas, van a ser ante notario. Eso es de mucho interés, me parece que es una función profesional que no se tenía, fue reformado el Código Notarial con esta ley, ¿verdad? Y les habilita a los notarios a hacer estas subastas privadas junto, extrañamente, con los corredores privados, bueno, fiduciarios sí, tradicionalmente, pero los corredores jurados es porque me parece que la ley de prenda, el Código de Comercio en la prenda, les da alguna participación históricamente a los corredores jurados. Bien, quiero también referirme a un tema que se ha mencionado mucho, que creo que no está agotada la exposición, la explicación, la discusión, y es el tema de los bienes atribuibles. Creo que ha quedado suficientemente claro de qué se tratan estos bienes, tales bienes atribuibles. Es un tema muy polémico y genera serias dudas. Y, no sé, posiblemente obedezca a una cultura diferente, calvinista, de más tradición, de más disciplina, de más orden, no sé, tal vez no sea nuestra cultura, lamentablemente. Exige la buena fe del deudor, este principio o esta modalidad de extensión a los bienes atribuibles, de extensión de la garantía a los bienes atribuibles. Exige buena fe del deudor, exige disciplina, orden, responsabilidad en los pagos del deudor. Y creo que por ahí puede haber una situación poco complicada en la práctica. Se llama extensión automática, ¿verdad? Dice la ley, a los bienes que sustituyan a la garantía, como es el dinero producto de una venta al consumidor de bienes que estaban previamente en garantía mobiliaria. En el momento en que se venda, el acreedor no tiene cómo ubicar ni identificar los bienes atribuibles. El deudor, salvo contadísimas excepciones, no tiene obligación de reportar la sustitución de la garantía. El acreedor no tiene entonces control ni información oportuna ni sobre el estado, ni sobre la existencia o subsistencia de los bienes atribuibles. Ciertamente tiene derecho a inspeccionar las garantías, pero esa acción sería tardía, inconducente si los bienes se vendieron y el dinero se esfumó. El tipo se fue a China, se llevó los bienes atribuibles a China en la bolsa, ¿verdad? Y ya no están. ¿Qué va a pasar ahí con la garantía? Con la extensión automática. ¿A qué se extiende automáticamente? A nada. ¿Qué pasa si en lugar de recibir dinero le dan un pago en, ¿cómo se llama? Le dan un carro, un vehículo, y él me inscribe en el registro de vehículos a su nombre? ¿Qué va a saber el acreedor? Nada sobre eso. Un vehículo que recibió en pago, solo por la buena fe del deudor.
Aquí me parece a mí que pierde impacto la garantía, por eso decía que hay un riesgo para los prestadores, para los acreedores. Es decir, pierde impacto la garantía, se pierde, me parece a mí, el principio de publicidad de la garantía, que es tan sustancial. Ya no hay publicidad, realmente. La publicidad estaba para el bien anterior. Entonces, hay un problema de publicidad que, no sé, no está manejado, tendría que ser, no sé, quizá el reglamento, solucionado por medio del reglamento, o eventualmente a nivel de contrato, y establecer derechos y obligaciones a nivel de contrato. Entonces ya no estamos hablando de un derecho real, sino de un derecho contractual, de obligaciones. Luego, y siempre en esta parte general, quería referirme un poco a lo que manifestó don Walter, que es sin duda fuente de preocupación, y es qué es lo que se puede discutir por parte del deudor ejecutado durante la ejecución extrajudicial ante un notario. ¿Qué es lo que puede oponer? ¿Qué es lo que puede alegar? Bueno, de acuerdo con la ley, únicamente presentar la prueba del pago, ¿verdad? Prueba, digamos, fehaciente, documental. Pero ¿y qué pasa si la obligación estaba prescrita? Le vamos a pedir a un notario que declare, o a un corredor jurado, en el peor de los casos, que declare que está prescrita, o que se generó la extinción por otra causa, una compensación. No es función del notario ni del corredor jurado. O una cláusula abusiva. Tenemos ahí jurisprudencia del consumidor muy conocida, que se ha producido a raíz de cobros usureros o garantías exorbitantes. Hay jurisprudencia interesante, valiosa, judicial. ¿Qué va a pasar entonces con esa jurisprudencia? Habrá que ir a un juicio ordinario, 10 años después, a saber qué tanto derecho tenía el acreedor para cobrar o no. Eso no está bien. Ciertamente, ahí hace falta otro tipo de regulación. Pues posiblemente se podría decir que aunque el proceso sea incomunicado, como decía la terminología de don Walter, con la ejecución se podría pedir una medida cautelar. Yo estimo que eso es posible. Yo he visto suspensiones de procesos de ejecución hipotecaria por un arbitraje, planteado por un arbitraje. El juez civil, el juez judicial suspende la ejecución hipotecaria, sí se han dado casos. Pero el ideal sería de que hubiese ahí, como en el sistema colombiano, lo estábamos comentando al almuerzo, contiene una disposición que remite a la autoridad judicial para que interlocutoriamente se pronuncie sobre las defensas amplias opuestas con prueba por el deudor ejecutado. Ahí tiene que resolverse eso, no puede ser que sea un juicio ordinario. Pero bueno, la ley no está diseñada claramente para eso. Y en ese sentido, pues, habrá que pensar en una modificación, francamente, habrá que pensar en una modificación porque esto no puede caminar bien sin una solución clara y balanceada. Bien, en cuanto a derechos de garantía específicos, quizá, bueno, tenía un orden acá, pero voy a empezar por referirme al derecho de retención, que es una figura que todos conocemos, que está dispersa en la legislación civil y mercantil para un montón de situaciones, ¿verdad? Bueno, resulta que la ley de garantías mobiliarias insiste en este tema y regula, se refiere al derecho de retención. Es algo sorprendente también que haya incluido el derecho de retención como como una garantía mobiliaria, y ha unificado todos los derechos de retención bajo esta normativa, el del transportista, el del señor del taller, el que refacciona, el que repara, el que tiene gastos de conservación, el hotelero. Todos estos tienen derecho de retención y son bienes muebles, El crédito y el derecho de retención se califica como derecho de retención. Esto es una figura
que no está regulada en sí misma en ninguna ley en Costa Rica. Esta nueva ley viene a recoger el derecho de retención, pero en algunos aspectos. Me parece que siempre falta normativa de fondo. Pero lo interesante es que habilita el derecho de retención como como garantía mobiliaria. Es decir, el derecho de retención es un derecho, un privilegio accesorio al derecho principal, que todos sabemos es el crédito, Pero aquí, siguiendo la línea moderna de las garantías mobiliarias, lo que se busca es dinamizar esta figura del derecho de retención, tratando de darle un sentido más bien económico y no tanto de conminar o de presionar al deudor para que pague, y si no, no le devuelvo el carro o la cosa mueble. No es tanto ese sentido, sino que lo que se quiere ahora es que el acreedor pueda obtener oportunamente un resarcimiento o el pago que le corresponde, y sobre eso se ha escrito muchísimo. Se ha escrito, por ejemplo, el problema de la conservación y los gastos de conservación que le van a caer encima todo al acreedor, se le va a ampliar los gastos sobre el bien. Se ve de la óptica del enriquecimiento injusto del que recibe de vuelta la posesión sin cancelar el crédito, etcétera. Pero lo interesante es de todo esto, y que deduzco y trato de concluir en este punto, lo que interesa más es la posibilidad del acreedor de realizar directamente la garantía, ahí mismo. Y aunque la ley no es suficientemente explícita sobre ese punto, mi interpretación es de que sí permite la liquidación, la ejecución en la misma, es decir, la realización de la venta de la garantía, siguiendo las pautas procesales de ejecución y remate que tiene la ley. Me parece que eso es un aporte muy valioso que resuelve el grave y eterno problema de qué hace el acreedor con la cosa retenida, ¿no? Claro, hay un problema que tal vez no está claramente resuelto, o por lo menos yo veo que hay una cierta inconsistencia, y es el plazo de prescripción, porque la ley dice que la garantía inscrita tiene 4 años de vigencia, pero ¿qué pasa con la prescripción de los créditos del derecho principal? Normalmente son plazos más cortos en materia de muebles, 1 año, 6 meses, 3 años. Entonces, ahí hay una disparidad en los plazos de prescripción. No sé, y yo prima facie interpretaría que la prescripción registral no podría estar en contra de la prescripción en sí de la relación principal, ¿verdad? Es un tema que queda ahí para analizar. Bien, sigo con el fideicomiso. En realidad, por razones del tiempo, no voy a abordar detalles conceptuales sobre el tema de fideicomiso. Me parece que don Federico abordó algunos aspectos del fideicomiso. Me parece que discreparía en considerar que cuando el fideicomiso es de inmuebles haya derechos muebles que se puedan dar en garantía. Tengo ahí serias dudas de que si es de inmuebles, me parece que entonces el derecho es inmobiliario, no mobiliario, ¿verdad? Pero claro, podrían haber muebles también, podría ser un fideicomiso mixto, yo los he visto. Yo he visto que hay fideicomisos mixtos. Bueno, ahí me parece que habría que aplicar entonces la ley de garantías mobiliarias para ese fideicomiso en cuanto a las garantías mobiliarias. Eso sería un impacto que tendría el fideicomiso. ¿Y en cuanto a qué concretamente? Bueno, en cuanto al procedimiento de ejecución, se aplicarían ya normas regladas, claras, que el fideicomiso no ha tenido, ¿verdad? Ha sido siempre una elaboración privada de las partes. El proceso de ejecución es parte de los grandes problemas que ha tenido el fideicomiso. En la práctica ha sido que carece de normas, digamos, legales o reglamentarias de ejecución, y con esto se vendría a solucionar la ejecución de fideicomiso muebles. La sugerencia sería
que se apliquen las mismas normas de ejecución para el fideicomiso inmobiliario. De esa manera mataríamos dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Claro, sobre esto, digamos, la relación entre fideicomiso y garantía mobiliaria va a afectar, va a beneficiar, bueno, va a beneficiar en el tema del procedimiento de ejecución, que se aclara. Pero sin duda la función del fiduciario sigue siendo esencial porque el fiduciario tiene una función de asegurar el repago de la obligación, lo que no existe en la garantía fiduciaria. Es decir, cuando el deudor vende, en principio no hay seguridad del repago al acreedor, ¿verdad? Con el fiduciario sí. Entonces, en ese sentido, y aquellos casos en que quepa el fideicomiso, ¿verdad? No va a ser en todos los casos de venta de muebles o de bienes muebles, sigue teniendo esa utilidad importante el fideicomiso en la figura, en las funciones del fiduciario. Ahora, en cuanto a la prenda, ustedes pueden observar en la nueva legislación que se dejó parcialmente los textos originales del Código de Comercio. Mitad y mitad, se elimina como la mitad, se deja la otra mitad. Fue el registro público el que dijo: señores, no nos quiten la prenda, tenemos un registro histórico de prendas, de vehículos, aeronaves y embarcaciones, no nos toquen ese registro. Y ahí queda entonces, la prenda de vehículos se mantiene, se fortalece, eso sí, mediante un capítulo de reformas que tiene la ley de garantías, reforma, no solo deroga, sino que reforma este grupo de artículos, fortalece la acción cobratoria, porque introduce la ejecución privada y la reposesión. Digamos, si así está autorizado, se autoriza ese procedimiento privado. Igual ahora mete ahí a los notarios, porque no estaban los notarios en la ejecución prendaria. Ahora sí están los notarios metidos ahí, ¿verdad? Ya casi para terminar, quería referirme brevemente al tema de la posesión, porque creo que se ha enfatizado acá en las charlas de la mañana y anteriores, y es que es en realidad también interesante, importante, cómo la ley de garantías mobiliarias viene a rescatar a la posesión, viene a impulsar a la posesión como tal. Eso es un fenómeno importante que hay que destacar como medio de publicidad de la garantía con desplazamiento, que también se ha mencionado acá, que también rescata la ley la garantía con desplazamiento, como modo de probar el título del deudor garante sobre el bien de garantía, como elemento constitutivo de la adquisición de un bien grabado que es comprado como libre. Se establece la condición del tercer adquirente como tercero de buena fe si ha entrado en posesión y adquiere en el tráfico normal, parecido a lo que dice el artículo 449 del Código de Comercio, el adquirente a non domino. Es decir, se fortalece mucho la institución de la posesión. Decía don Boris en la mañana que esto fue como un aporte de Yering, pero tal vez valdría la pena señalar que Savigny y Yering discutieron muchísimo sobre la posesión romana, pero nunca llegaron a sacar la posesión del ámbito de la propiedad. Nunca llegaron a modificar el animus domini ni el rem sibi habendi. Esto es creación de la doctrina de la primera mitad del siglo XX. Ciertamente con Savigny principalmente se logra iniciar la separación de la posesión como atributo de la propiedad para darle autonomía, pero eso fue a través de las acciones interdictales. Realmente esa es la historia del origen de la separación de la posesión. Luego, en este tema lo desarrolló un poco, bastante, don Álvaro Mesa, el tema de la equivalencia de la posesión al título,
que por cierto don Boris dijo que era el principio Bourgeon. Bourgeon fue un jurista de la primera mitad del siglo XVIII que recogió la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de París y se dio cuenta que ahí había un principio que era producto de la jurisprudencia penal que se le aplicaba a los receptadores de cosas producto del delito y a quienes se les beneficiaba con el principio de que la posesión vale por título. Ese es el origen histórico de este principio, que está en los últimos artículos del Código de Napoleón y lo recoge en cierta forma. Nuestro Código Civil nunca lo recogió en una forma literal. Como bien lo decía el profesor Mesa, ese principio, o Costa Rica recogió ese principio de otra forma totalmente diferente, que es que hay una presunción de título. Es todo lo que tenemos, presunción de título. Y es una presunción que admite prueba en contrario, iuris tantum. La nueva ley nos cambia eso. La nueva ley nos dice equivale a título, eso es otra cosa diferente. Eso es la jurisprudencia francesa actual o histórica que convirtió el principio en una presunción irrefragable, absoluta, de título. Pero no fue así recogida en nuestro sistema. Con la nueva ley, al decir que la posesión equivale al título, es darle un título al poseedor, por lo menos para los efectos de la ley. Entonces sí cambia el sistema digamos, le da una cédula casi de propietario prácticamente al poseedor para los efectos de la ley. No es lo que tiene el Código Civil. El Código Civil no tiene eso. Entonces ahí hay una situación histórica que también está relacionada con la investidura germánica, la Jeguere, que es una institución medieval que existe hasta nuestras épocas y que le da valor y efectos jurídicos a la apariencia jurídica de titularidad que genera la posesión. Entonces, este es el origen de esta figura. Bien, me están sacando tarjetas rojas hace rato, de manera que voy a concluir acá. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias.